En el libro de Marcos, en su capítulo 8, versículo 27 en adelante, dice que Jesús y sus discípulos salieron por la aldea de Cesarea de Filipos. Pero en el camino, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y sus discípulos le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que eres uno de los profetas. Entonces Jesús les respondió, ¿y ustedes, vosotros, quién creen que soy? Entonces Pedro, levantándose, dijo, tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, luego Jesús les dijo a sus discípulos que no dijesen a nadie esto. Un dato bastante interesante y una enseñanza que nos deja a nosotros esta historia y estos versículos para esta generación que está creciendo de ministros, predicadores, evangelistas y profetas, y ministros en general. Y es que Jesús, algo bastante importante y muy curioso en esta enseñanza, Jesús quiere enseñar y dejar dicho. Lo primero es que Jesús era el Rey de Reyes. Jesús era el Señor de Señores. Jesús era Dios. Jesús tenía todo el poder. Era el dueño del mundo. Era el Todopoderoso. En ese mismo momento, cuando estaba con sus discípulos. Lo importante y algo esencial es que Jesucristo, después de hacerle estas preguntas, y después de ellos responder, y después de haberle dicho que no le dijesen a nadie esto, o sea, que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, siguió enseñando su doctrina más adelante. Pero podría ser como un poco contradictorio, o uno se podría preguntar, pero si Jesús vino a predicar, si Jesús vino a enseñar, si vino a cubrir nuestros pecados con su muerte en la cruz del Calvario, si vino a sacar demonios, si vino a sanar paralíticos, al fin y al cabo, la gente se va a dar cuenta que Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué le dice a sus discípulos que no le digan eso a nadie? ¿Por qué le dice a sus discípulos que no revelen su identidad? ¿Por qué le dice a sus discípulos que mantengan la identidad de Él, no oculta, no, pero sino que no revelasen a los demás que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Parece como un poco contradictorio, pero ¿y por qué Jesús está ocultándose? ¿Por qué Jesús oculta su identidad? ¿Por qué Jesús oculta su identidad de Cristo y su identidad de Dios? Y una gran enseñanza que nos deja esto es lo siguiente, y es que Jesucristo no necesitaba que nadie le dé promociones. Jesús no necesitaba que nadie le sea de promotor, que nadie le sea de manager, que nadie le sea de administrador público, que nadie le sea ningún líder de publicidad. O sea, Él no necesitaba ningún relacionador público para Él poder ejercer su ministerio. A lo que nos deja a nosotros una gran enseñanza. Y es que cuando Dios tiene propósito con alguien, cuando Dios tiene ministerio para una persona, cuando Dios tiene objetivos específicos para una persona, tú no necesitas tener un manager que te promocione. Tú no necesitas tener una red que te promocione. Tú no necesitas comenzar a regar quién tú eres. Nadie tiene que comenzar a darte fama por ahí, no tienes que pagarle a nadie para que te promocione. O sea, que el mismo propósito de Dios será tu propia promoción, tus propios hechos. Serán tus propios hechos los que te van a poner título. Serán tus propios hechos los que te van a promocionar. Serán tus propios hechos los que van a hablar de ti. Serán tus propios hechos los que van a decir lo que realmente tú eres. Entonces, Jesús no necesitaba ningún promotor, no necesitaba ningún manager, no necesitaba de ningún relacionador público para que comenzara a decir cuáles títulos Él tenía, cuáles propósitos Él tenía, cuáles eran los llamados que Él tenía, cuáles eran los títulos que Él se merecía a raíz de las obras y las hazañas que Él hacía en esta tierra, a raíz de su propósito. Tu propio propósito, las hazañas de tu propósito, los ejemplos de tu propósito, las obras de tu propósito, los frutos de tu propósito, cuando los ejecutes, van a hablar por ti solo. Tus frutos van a ser tus promotores.
Tus frutos serán tus relacionadores públicos. Tus frutos serán los que te van a dar fama. Tus frutos serán tus promocionadores. Van a ser tus frutos los que te van a llevar a la cumbre. No será una persona. Por lo tanto, existen muchas personas en estos tiempos con llamados y con propósito que le gusta forzar para ser reconocido, forzar para ser famoso, forzar para ser promocionados y que las personas se den cuenta lo más rápido posible de que tienen un llamado, de que tienen un talento, de que tienen capacidades, de que tienen ministerio. Cuando tú tienes propósito con Dios, cuando tu ministerio que Dios te da tienes propósito grande para este mundo, Dios no necesita que tú forces. Tú no tienes que forzar. Tú no tienes que romper con el propósito y el tiempo. Dios sabe en qué tiempo te va a llevar a la cumbre. Dios sabe en qué tiempo te llevará a las tarimas. Dios sabe qué tiempo te va a llevar a las naciones. Y es que cuando tú tienes propósito en esta tierra, en el nombre del Señor, los puentes se van a crear solos. Las puertas se van a abrir solos. Las oportunidades se abrirán solas. Las promociones llegarán solas. Y todo es paso a paso, punto por punto. O sea, cuando Dios tiene propósito con una persona, la persona no puede violar etapas. Tú no puedes saltar puntos. Tú no puedes saltar peldaños. Tú no puedes saltar etapas. Porque todo propósito en la vida tiene etapas. Un parto en una mujer tiene diferentes etapas. Primero está el espermatozoide, está el óvulo, luego la fecundación, luego el embrión, luego el desarrollo. Y al fin y al cabo, cuando cada etapa entonces se logra, viene el parto. Entonces, para tú poder parir frutos, para tú poder parir ministerio, para que tu ministerio pueda parir, para que tu llamado pueda parir, para que tus dones puedan parir, tú no necesitas volar etapas. Si vuelas etapas, entonces tus propósitos y tus frutos van a estar entonces a media. Tus frutos entonces van a ser prematuros. Cuando a un bebé se le corta la etapa y se le adelantan las etapas, sale con problemas, porque las partes de su cuerpo no están debidamente formadas para el mundo exterior cuando tenga que salir a la luz. Por lo tanto, cuando nosotros adelantamos etapas, cuando nos queremos promocionar antes de tiempo, cuando nos queremos autotitular, realmente los frutos no van a ser necesariamente lo que Dios quiera o no van a ser tan buenos como cuando tú esperas que sea Dios que te promocione, sea Dios que te catapulte, que sea Dios que te lleve a las naciones. Entonces Jesucristo no saltó las etapas que Él realmente tenía que cumplir en esta tierra, siendo Dios, siendo el Rey de Reyes y siendo el Señor de Señores. Y si Jesucristo, que fue el Rey de Reyes y el Señor de Señores, no saltó etapas, no voló principios, ¿quiénes somos nosotros en realmente para saltar etapas y para volar principios? El hecho de que Dios tenga un llamado y que tenga propósito para tu vida no da lugar a que tú quieras adelantarte realmente al tiempo de Dios. Hay un tiempo crono y hay un tiempo kairo. ¿En cuál de los dos tiempos estás tú guiándote? ¿Por el tiempo crono o el tiempo humano o el tiempo kairo que es el de Dios? Cuando nos guiamos por el tiempo crono, que es el de nosotros tomaremos decisiones en base a nuestros pensamientos, en base a lo que queremos, en base a nuestros deseos, fama, gloria, reconocimiento, promoción, entre otras cosas. Entonces ahí actúa nuestro ego y nuestra necesidad de que nos vean y nos reconozcan. Pero cuando es el tiempo kairo que actúa, entonces entra lo que son las necesidades del pueblo. Porque Dios sabe cuál es la necesidad del pueblo, cuál es la necesidad de su iglesia, cuál es la necesidad de las almas, y en qué lugar, y en qué momento, y en qué necesidad Dios necesita que tus dones, que tus talentos, que tu llamado y que tu ministerio se pongan en función. Porque quizás en el momento que tú quieres, no es en el momento que se necesita. En el momento que tú deseas, quizás no es en el momento que espiritualmente se necesita. Dios sabe cuándo necesita que tú actúes, cuándo necesita que tu llamado explote, cuándo necesita que tu ministerio llegue a la cumbre. Por lo tanto, Dios no saltó etapas, Jesucristo nunca saltó etapas. Otro punto es que Cristo nunca se autotituló. Cuando Él le dijo, ¿quiénes dicen ellos, ustedes, que yo soy? O sea, ustedes son los que me ponen los títulos. El pueblo es el que fueron los que le puso el título a Jesús. Los judíos, el pueblo de Israel, fue quien le puso el título a Jesús. O sea, aunque Jesús sabía lo que era,
Él no andaba poniendo en un afiche ni en ningún lugar forzando quién él era. Él no forzó para ser reconocido. Él dejó que el pueblo lo conozca, que el pueblo lo titule, que el pueblo sea quien diga quién es. Pero en estos tiempos a veces luchamos por autotitularnos, por autollamarnos, por autopromocionarnos, por autopublicarnos. Entonces, cuando hacemos eso, la gloria que nosotros queremos alcanzar ya la tenemos, porque la alcanzamos por nuestros propios propósitos. Que sea Dios quien te titule, que sea Dios quien te promocione, que sea Dios quien te llame, que sea Dios quien te ayude a poder cruzar las etapas, a poder seguir cruzando etapas. O sea, que sea Dios quien te ayude a tú cumplir cada paso. Cristo nunca se autotituló profeta, no se autotituló apóstol, no se autotituló pastor, no se autotituló sanador, no se autotituló nada en esta tierra mientras Él estuvo. Fue el pueblo quien lo tituló, fue el pueblo quien le dio la fama. Entonces, al hombre de Dios, con propósito y llamado, son tus frutos que tienen que titularte. Es tu llamado quien tiene que titularte. Son la gente quien tiene que titularte. Es tu ejemplo que te va a titular. Entonces, tus hechos son los que le van a poner nombre a tu ministerio, nombre a tu llamado y nombre a tus dones. Por lo tanto, tú no tienes que autotitularte. Quien te titula primero es Dios y luego aquellos que son bendecidos cuando tú realmente caminas bajo la dirección de Dios y no bajo la dirección tuya. No te titules. Deja que sean tus frutos y que sea el pueblo quien le ponga título a tu llamado, quien le ponga título a tu ministerio. Dios te bendiga y Dios te guarde.